De vuelta en Vía Pública, nos enfocamos en una de las noticias de la semana, de los últimos 10 días, que tiene que ver con el avance de las vacunas. ¿Qué podemos esperar seriamente? ¿A qué tenemos que atenernos? Más allá de los cuidados que naturalmente, cuidados como estos, debemos seguir manteniendo mientras no tengamos más certeza, más masividad y más certeza científica de que este es un tema superado. Estamos lejos de que sea un tema superado. Pero tenemos buenas noticias, sin duda, y ellas hay que entenderlas en profundidad para no pasarnos de largo. Para eso vamos a conversar con Lorena Tapia, que es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, integrante del Comité de Vacunas del Ministerio de Salud. Lorena, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Matías. Muy bien, gracias. Estaba mirando recién uno de los sitios favoritos que yo hace tiempo tengo, que es un traqueador de vacunas del New York Times, que tiene hoy día, en este momento, estaba mirándolo recién, bueno, son montones, no decir miles, pero decenas de pruebas a lo largo y ancho del mundo, pero dice que en fase 1 hay 38 vacunas, que en fase 2 hay 17 y que en fase 3 hay 12 en todo el mundo. Hay algunas que se están aprobando todavía sin que tengan la aprobación definitiva, pero se están probando en población. Pero 12 en fase 3. Y Moderna y Pfizer solamente la que nos da cierta certeza, más la rusa, de que ya tienen alto nivel de respuesta positiva. ¿Qué debiéramos esperar? Bueno, tal como tú dices, efectivamente son más de 40 las vacunas que se encuentran en fases de estudios clínicos, ¿cierto? Están siendo probadas en humanos ya. Y algunas de esas ya muestran ciertas buenas noticias, pero tenemos que ser cautelosos y analizar esa situación como lo que son noticias, ¿cierto? Titulares, que son noticias dadas por las industrias farmacéuticas y que tenemos que encontrar y tenemos que esperar con paciencia los resultados y el dato y la evidencia más dura para tener el análisis y la recomendación final. No cabe duda que son buenas noticias, es decir, hay esperanza en que eso pudiera terminar bien en alguna de estas vacunas y, ¿por qué no?, también en otras que pudieran ser parecidas a las que hemos tenido estas noticias, pero hay que ser cauteloso, hay que tener paciencia y tener cuidado en lo que vamos paso a paso. Lorena, lo que hace Pfizer y Moderna es un anuncio de la propia empresa, ¿no es cierto? Todavía, hasta donde yo sé, todavía no tiene ni la aprobación de la FDA, que es el organismo técnico norteamericano en este caso, ni tampoco hay publicaciones en las revistas científicas serias, profundas, que un poco le dan el visado a las investigaciones científicas de cualquier índole para decir, sí, tienen mérito, tienen 3 estrellas, tienen un 7, por así decirlo, ¿no? Todavía no hay publicaciones de ese tipo, ¿no? No, las publicaciones que se tienen de los estudios de los que hemos tenido noticias son las publicaciones previas, las de fase 1, fase 2, claro. Las que con esas publicaciones formales, ¿cierto?, se dan las autorizaciones y se van aprobando las fases siguientes. Entonces hay que ir paso a paso esperando esta publicación formal, esta autorización formal que pudiera ocurrir con las instituciones internacionales y en distintos sentidos, ya sea en utilización de emergencia o más adelante una autorización más formal a algún tipo de población. Pero sí, efectivamente son noticias dadas por las industrias farmacéuticas que están trabajando en esto. Y están trabajando de manera transparente, ¿cierto?, entregando los datos, pero sabemos todos que esto es una carrera y que es importante llegar primero a tener esta vacuna. Exactamente. Cuando salió la de Pfizer, la primera, se especuló, se leyó en distintas partes que estaban muy cerca las de Moderna y otras más, AstraZeneca, la China, ¿no es cierto?, la que se está probando aquí, la Sinovac, que estaban muy cerca. Si salió la de Moderna, efectivamente, o sea, se cumplió lo que se especulaba la semana pasada, ¿tú crees que hay otras más que están también a punto de probar más del 90%, por ejemplo, de respuesta positiva? Hay algunas que van más adelante que otras en cuanto al número de pacientes reclutados en esta fase 3. Pudieran salir algunos nuevos datos, pero hay que esperar. No tenemos exactamente el número total de lo que van reclutando. Hay algunos datos de lo que tenemos
ensayos clínicos más en Chile, ¿cierto? Pero es verdad que van varias avanzando con autorizaciones y avanzando en el reclutamiento en más o menos los mismos tiempos. Así que yo esperaría que aquí a diciembre uno podría tener otro tipo de noticias o ya las publicaciones formales de estas o quizás otras de las vacunas. Tú estás en el comité de vacunas del Ministerio de Salud. ¿El Ministerio de Salud tiene convenio? Perdón, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Disculpan, ya, me equivoqué al apuntarlo. Muchas gracias por la corrección. Sí. Pero en todo caso es el gobierno de Chile, el organismo del gobierno de Chile que está abocado justamente a darle seguimiento a las vacunas, en fin. Chile tiene convenios con algunos de estos laboratorios y tiene, por así decirlo, comprado una cuota para cuando haya disponibilidad mundial, dicho por mí, no está dicho exactamente así. Tenemos con Pfizer, no tenemos con Moderna. ¿Con cuáles otras sí tenemos para estar atentos? ¿Cuál nos, comilla, conviene que se apruebe rápido? Pfizer tenemos, bueno, hay conversaciones desde el gobierno con Pfizer y también hay apoyo a los estudios y probablemente la llegada de la vacuna Sinovac, si en caso también pudiéramos tener, claro, cierto, que se está probando. Pero eso tampoco quita que el no tener convenio ya aprobado con otras vacunas no significa que no vayamos a tener acceso al resto de las vacunas, ¿cierto? La negociación y las recomendaciones van a ir de acuerdo de lo que vaya apareciendo, en aspectos técnicos, pero también en aspectos técnicos de la vacuna propiamente tal, pero también en aspectos de distribución, de cuáles van a ser manufacturadas en este continente, en otros continentes, en países vecinos, qué sé yo, y en ese sentido el acceso a las vacunas va a ir dependiendo de muchos factores y se va a ir moviendo eso en los meses que vienen. En igualdad de condiciones uno empieza a ver las características de estas vacunas, pues. Nunca son igualdad de condiciones, pero vamos a suponer que en igualdad de condiciones las distintas vacunas, por ejemplo la de Moderna y la de Pfizer no son iguales. ¿Qué factores son los que convendrían ustedes como Ministerio de Ciencia o como comité asesor les convendría o recomendarían? Por ejemplo, sabemos que Pfizer necesita una refrigeración en torno a los menos 80 grados. Es muy difícil su logística. La de Moderna creo que alrededor de 4 grados, un refrigerador de una casa podría almacenarla. Las dos tienen 2 dosis, no todas tienen 2 dosis. ¿Qué otro tipo de elementos o factores hay que tomar en cuenta para privilegiar la compra o adquisición de una u otra? Son distintos los factores que influyen en la decisión de qué vacuna se va a proponer o se va a recomendar desde el Ministerio. Esa recomendación final de qué vacuna se va a poner, a qué población y de qué manera, son decisiones que la toma finalmente el Ministerio de Salud junto con su Comité Asesor de Inmunizaciones, ¿cierto? Y el Programa Nacional de Inmunizaciones, que evalúa lo que muy bien tú dices, cómo llevar a la práctica la vacunación, qué tipo de distribución necesita, qué tipo de refrigeración, cuáles son las cadenas de frío que se requieren. Sin embargo, al mismo tiempo que van avanzando las vacunas estas con necesidades especiales de refrigeración, también van avanzando las tecnologías para apoyar eso. Entonces también hay que esperar ese desarrollo, y si efectivamente viene con algún tipo de refrigeración y se asegura una llegada fácil, no tan cara, ¿cierto? Y no tan difícil para vacunar, por ejemplo, algún tipo de población más bien urgente, no sé, pienso, pudiera ser que se velara por una más que por otra. Pero efectivamente las vacunas, hay unas con una dosis, que efectivamente es más fácil vacunar a una población solamente una vez, ¿cierto? Pero hay que también pensar que algunas que necesitan, o sea, no es casualidad que necesiten una o 2 dosis, ¿cierto? La segunda dosis es para mejorar y para lograr la inmunogenicidad que se busca. Si es que si fueran 2 dosis también nosotros vacunamos en Chile, existen vacunas que requieren 2 dosis o que requieren distintos refuerzos y en ese sentido la población siempre ha tenido una buena adherencia a las 2 dosis, así que eso no preocupa tanto. Sí preocupa
más el tema de la distribución, del mantenimiento de las vacunas y la cadena de frío, y esos también son datos que hay que considerar. Y lo otro es la manufactura, la fabricación de las vacunas, ¿cierto? Si es que las farmacéuticas van a ser capaces de abastecer con un número de vacunas adecuados a la población de uno u otro país o de una otra área. Y eso también es algo que hay que discutir en la medida que vayan saliendo. Eso en cuanto a la factibilidad material, ¿no es cierto?, al traslado, la logística, la refrigeración. Pero en cuanto a la calidad técnica, no calidad que uno sea mejor que otro, sino que la diferencia técnica. Sabemos que una es un adenovirus, otra es un virus modificado. Son distintas vacunas, son distintos caminos, ¿no es cierto? Cada laboratorio ha seguido caminos distintos. ¿Cómo se va a evaluar cuál es mejor para cada persona? A lo mejor para ti, para mí, o para una persona que vive en el norte o en el sur. ¿Se requiere o es mejor la vacuna A o la vacuna B? ¿Cómo se hace esa diferenciación? Hay distintos tipos de vacunas. Hay vacunas que son inactivadas, ¿cierto? Que son básicamente poner trozos o material de un virus y eso genera una reacción inmune o una respuesta inmune. Y hay algunas que son atenuadas, son virus atenuados que producen cierta infección y el paciente o el voluntario responde a eso, ¿cierto? En esos casos de las vacunas atenuadas, hay algunas poblaciones en las que no se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes embarazadas, en pacientes con alguna alteración de la inmunidad. Entonces, ese tipo de vacunas, si es que llegara a aparecer alguna de esas vacunas con COVID, ¿cierto?, no se podrían utilizar en ese tipo de población y uno preferiría las inactivadas en poblaciones de ese tipo. Lo otro es que algunas de las vacunas inactivadas pudieran ser más o menos inmunogénicas en algunas poblaciones. En algunas poblaciones de mayor edad o de menor edad, y en ese sentido también, de acuerdo a los resultados que se vayan teniendo, y los resultados estamos hablando no de noticias de las farmacéuticas, sino los de resultados duros y evidencia científica, ¿cierto? Se va a ir decidiendo qué vacuna a cada población, y eso también es algo que evalúa, como les dije, el Ministerio de Salud con sus comités, que son los que finalmente deciden qué vacuna y cómo se va a poner a qué población. Lorena Tapia, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por estar esta noche en Vía Pública. Que estés muy bien. De nada, Matías. Muchas gracias. Chao, buenas noches.